Millonario encuentra a su criada almorzando bajo la lluvia. Al descubrir el motivo queda devastado. El abismo bajo la lluvia. El cielo no estaba lloviendo, se estaba derrumbando. Era una de esas tormentas tropicales violentas, ensordecedoras, donde el agua cae con tal furia que parece querer borrar el mundo de la faz de la tierra. Y allí, en medio de ese caos líquido, bajo las ramas de un árbol antiguo que ya no ofrecía refugio alguno, había una mancha de color azul celeste tiritando contra el gris del día. Era Elena. No había nada poético en su figura. Estaba empapada hasta la médula. Su uniforme de enfermera, ese traje azul que solía llevar con tanto orgullo y pulcritud, estaba ahora adherido a su piel como una segunda capa de frío. El agua corría por su rostro, mezclándose con lágrimas que brotaban calientes y se enfriaban al instante en sus mejillas. Tenía los ojos rojos, hinchados, una máscara de dolor absoluto. Pero lo más desgarrador no era su llanto, sino lo que intentaban hacer sus manos. Llevaba puestos unos guantes de goma amarillos, de esos chillones que se usan para limpiar inodoros. Esos guantes, ridículamente grandes y torpes, sostenían con un cuidado tembloroso un envase de poliestireno blanco sobre su regazo. Dentro, un puñado de arroz y unos frijoles tristes flotaban en un caldo que no era salsa, sino agua de lluvia. El aguacero era implacable. Cada gota que caía sobre el envase diluía más la poca comida que tenía. «Come, mi vida. Por favor, come un poquito más», susurró Elena, con la voz quebrada, apenas audible sobre el rugido de los truenos. Apoyado contra su pecho, buscando un calor que su madre ya no tenía para ofrecer, estaba Paquito. 10 meses de inocencia atrapados en una pesadilla. El bebé no lloraba a gritos, ya no tenía fuerzas. Solo emitía un gemido constante, un sonido agudo y animal que le partía el alma a cualquiera que pudiera escucharlo. Estaba solo en pañales. Su piel morena se veía pálida, casi translúcida bajo la luz grisácea de la tormenta. Las gotas de lluvia golpeaban su cabecita y sus bracitos desnudos como si fueran pequeñas piedras. Elena intentaba cubrirlo con su propio cuerpo, curvando la espalda, convirtiéndose en una cueva humana. Pero el viento era traicionero, y el agua entraba por todas partes. Con una cuchara de plástico endeble, recogía el arroz mojado y lo acercaba a la boca del niño. Paquito abría la boca instintivamente, pero al sentir el frío de la comida, la rechazaba escupiendo y tosiendo. «No me hagas esto, Paquito. Tienes que comer. Mamá no tiene nada más», sollozó ella, mirando al cielo como si buscara una respuesta, pero solo recibió otro relámpago que iluminó su miseria. La escena era de una soledad devastadora. A lo lejos, se veía la silueta imponente de la mansión, con sus luces cálidas encendidas, inalcanzable, como un castillo prohibido. Elena miró hacia la casa una sola vez, y en sus ojos no había envidia, sino un terror profundo. Miedo a ser vista. Miedo a que la echaran incluso de ese pedazo de pasto mojado. Bajó la cabeza, derrotada, y volvió a intentar alimentar a su hijo con el agua sucia que se acumulaba en el envase. Pero entonces, el ritmo de la escena cambió. Al fondo, desde la dirección de la entrada principal, algo rompió la monotonía de la lluvia. Una figura masculina. Un hombre vestido con un traje oscuro, impecable, de esos que cuestan lo que una familia como la de Elena tardaría 10 años en ganar. Era don Roberto Valdés. No caminaba, no se protegía, corría con una desesperación que no encajaba con su estatus. Sus zapatos de cuero fino chapoteaban en los charcos, levantando lodo, arruinando la tela del pantalón, pero a él no parecía importarle. Su rostro era un poema de horror. Tenía los ojos desorbitados, fijos en la mujer y el niño bajo el árbol. La boca entreabierta, jadeando, no por el esfuerzo físico, sino por el impacto emocional de lo que sus ojos acababan de confirmar. Roberto había llegado a casa temprano, esperando encontrar la calma de su hogar. Al bajar del auto, algo llamó su atención en el jardín lateral. Un bulto azul. Al principio pensó que era basura que los jardineros habían olvidado. Pero el bulto se movió, y luego escuchó el llanto. Ese sonido,
ese llanto débil que activa el instinto de protección más primitivo en cualquier ser humano. Cuando su cerebro procesó que aquello era Elena, la chica amable que cuidaba a su madre y que tenía a un bebé desnudo bajo la tormenta, el mundo de Roberto se detuvo. El maletín cayó de su mano, hundiéndose en el agua acumulada en la entrada. Y sin pensarlo, sin buscar un paraguas, sin llamar a nadie, se lanzó a la carrera bajo el diluvio. Mientras corría, cada metro que lo acercaba a ellos era una puñalada de realidad. Veía los guantes de limpieza, veía el cuerpo tembloroso del bebé, veía la soledad absoluta de esa mujer. «¡Elena!», gritó Roberto, su voz desgarrándose contra el viento. Ella no lo oyó al principio. Estaba demasiado concentrada en proteger la cara de Paquito del viento. Roberto aceleró, sintiendo el peso de su propia ropa mojada, sintiendo una vergüenza ardiente que le quemaba el pecho más que el frío de la lluvia. ¿Cómo era posible? ¿En su casa? ¿En su jardín? Elena levantó la vista justo cuando él estaba a pocos metros. Su reacción no fue de alivio. Fue de pánico puro. Se encogió aún más, abrazando al bebé con fuerza, como si esperara un golpe. Sus ojos, grandes y oscuros, se llenaron de un miedo tan visceral que detuvo el corazón de Roberto por un segundo. Ella no lo veía como a un salvador, lo veía como al dueño, al patrón, al hombre que tenía el poder de destruirla. El choque de dos mundos. Roberto no se detuvo con elegancia. Sus pies resbalaron en el barro cerca de las raíces del árbol y cayó pesadamente de rodillas. El impacto fue brutal. El lodo salpicó su camisa blanca. Su corbata de seda quedó colgando sobre la tierra mojada. Pero no hizo ningún intento por levantarse. Se quedó allí, arrodillado, a la misma altura que ella. La distancia física había desaparecido, pero el abismo emocional era inmenso. «¡Don Roberto!», gritó Elena, con la voz estrangulada por el llanto, tratando torpemente de esconder el envase de comida detrás de su espalda, como si estuviera cometiendo un delito. «¡Perdón! ¡Perdóneme, por favor! Ya me iba. Juro que ya me iba». La disculpa lo golpeó más fuerte que cualquier insulto. Ella estaba pidiendo perdón por estar sufriendo. Roberto extendió las manos, pero no se atrevía a tocarla todavía, paralizado por la incredulidad. El agua le caía por la cara, goteando desde su nariz y barbilla, mezclándose con la expresión de espanto que no podía borrar. «¿Qué haces aquí, Elena?», balbuceó él, gritando para hacerse oír sobre el estruendo de la lluvia, pero con un tono que no era de regaño, sino de pura confusión y angustia. «¿Por qué? ¿Por qué estás aquí afuera con el niño? Es una locura». Elena temblaba tanto que los dientes le castañeteaban. Miraba a Roberto, luego a la casa, luego al bebé. El terror a las represalias luchaba contra su instinto de supervivencia. «La señora», empezó a decir, pero se detuvo, tragando saliva y agua de lluvia. Bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su patrón. «La señora Soraya dijo que no podía entrar. Dijo que el niño hace ruido, que ensuciaríamos los pisos si entrábamos mojados». Roberto sintió un frío que no venía de la tormenta. Se quedó helado, con las manos suspendidas en el aire. Las palabras de Elena eran simples, pero cargaban una crueldad tan sofisticada que le costaba procesarla. ¿Su esposa? ¿Soraya había ordenado esto? Miró hacia la mansión. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas corridas. Dentro había calefacción, alfombras secas, comida caliente. Y aquí afuera, su mirada bajó hacia las manos de Elena, hacia los guantes amarillos de goma, y luego vio lo que ella intentaba esconder: el envase blanco. «¿Qué es eso?», preguntó Roberto, señalando el recipiente con un dedo tembloroso. «¿Qué estás comiendo?». Elena apretó los labios avergonzada. La dignidad es lo último que se pierde, y ella sentía que la estaba perdiendo en ese instante. Es el almuerzo, señor. Lo que sobró ayer lo iban a tirar», admitió en un susurro doloroso. Pero se mojó. Todo se mojó. Roberto miró el contenido. Era una sopa grisácea, incomible. Arroz hinchado por el agua sucia que caía de las hojas del árbol, y vio la cuchara de plástico cerca de la boca del bebé. «¿Le estabas dando eso al niño?».
La voz de Roberto se quebró. No era una acusación, era un lamento. «¡Tiene hambre!», estalló Elena de repente, una explosión de desesperación materna que rompió su sumisión. «Tiene hambre y no tengo leche. No me han pagado la quincena y no tengo para la fórmula». No sabía qué hacer, don Roberto. Él no para de llorar y ahora ya no llora. Roberto dirigió su atención al niño. Paquito. El bebé estaba quieto, demasiado quieto. Sus ojos estaban semicerrados y sus labios tenían un tono violáceo. El agua corría por su carita inocente sin que él reaccionara. Ya no temblaba. El pánico se apoderó de Roberto. Se olvidó de quién era, se olvidó de las jerarquías. Se quitó el saco del traje con un movimiento brusco y violento, rompiendo el forro interior en su prisa. «¡Dámelo!», ordenó, extendiendo los brazos. Elena dudó un segundo, protegiendo a su cría, pero al ver la desesperación genuina en los ojos del hombre, cedió. Le pasó el pequeño cuerpo frío a Roberto. Al sostenerlo, Roberto sintió lo ligero que era, lo frágil. Estaba ardiendo en fiebre, pero su piel estaba helada al tacto por la lluvia. Una combinación mortal. «Está ardiendo. Dios mío, está ardiendo», murmuró Roberto, pegando al niño contra su camisa de vestir empapada, envolviéndolo torpemente con su saco de lana italiana, intentando crear una barrera contra el diluvio. Miró a Elena. Ella seguía en el suelo, con esos ridículos guantes amarillos, mirándolo como si él fuera un dios iracundo o un ángel salvador, sin saber cuál de los dos decidiría su destino. «Levántate», dijo Roberto. Su voz había cambiado. Ya no era de confusión. Era de una furia contenida, una determinación de hierro. «Levántate ahora mismo, Elena». «No puedo, señor. Mis piernas. No las siento», sollozó ella, intentando moverse, pero cayendo de nuevo al barro. Llevaba horas en esa posición, entumecida por el frío y la inmovilidad forzada. Roberto maldijo en voz baja, una maldición dirigida a sí mismo, a su ceguera, a su vida cómoda. Con el bebé asegurado en un brazo contra su pecho, se inclinó y agarró a Elena por el brazo. No con delicadeza, sino con la urgencia de quien rescata a alguien de un incendio. Tiró de ella con fuerza. «Vamos a entrar», rugió él. «¡No! La señora Soraya se va a enojar. Me va a despedir», gritó Elena, resistiéndose, aterrorizada más por la dueña de la casa que por la neumonía. Roberto la miró a los ojos, y por primera vez, Elena vio algo en él que nunca había visto en los 3 años que llevaba limpiando sus pisos. Vio lágrimas, lágrimas de hombre, mezcladas con la lluvia. «Que se atreva», gruñó Roberto, con una voz que venía de lo más profundo de su pecho, una promesa oscura y peligrosa. «Que se atreva a decir una sola palabra». La levantó casi en vilo. Elena, cojeando, apoyándose en él, manchando su traje impecable con sus guantes de goma y su uniforme sucio, comenzó a caminar. Roberto no miraba atrás. Caminaba hacia la mansión con paso firme, cargando en sus brazos la evidencia del crimen moral que se había cometido bajo su propio techo. Iba a cruzar esa puerta, y sabía, con una certeza absoluta, que una vez que entraran, nada en esa casa volvería a ser igual. El silencio, cómplice de la mansión. La entrada a la casa no fue un regreso triunfal, fue una invasión. La pesada puerta de madera maciza se abrió de golpe bajo el empuje desesperado de Roberto, golpeando la pared interior con un estruendo que retumbó en todo el vestíbulo, un sonido seco y violento que rompió la atmósfera sepulcral y climatizada de la mansión. El contraste fue instantáneo y doloroso. Afuera, el mundo rugía con truenos y viento. Adentro, reinaba un silencio de mausoleo, perfumado con esencias caras y una temperatura artificialmente perfecta que chocó contra la piel helada de los recién llegados como una bofetada. Roberto entró primero, con Paquito apretado contra su pecho, el bebé aún envuelto en el saco empapado, que goteaba agua negra sobre el piso de mármol inmaculado. Detrás de él, Elena cruzó el umbral arrastrando los pies. Estaba encorvada, tiritando de una manera incontrolable.
Sus dientes chocaban con tal fuerza que el sonido era audible en el silencio del recibidor. El agua chorreaba de su ropa, de su cabello, de sus manos enguantadas, creando charcos oscuros que se expandían rápidamente a sus pies. ¡Toallas!, gritó Roberto. Su voz no sonó como la del empresario sereno que todos conocían. Fue un alarido animal, ronco y urgente. «¡Marta! ¡Juana! ¡Tráiganme toallas secas ahora mismo!». Nadie respondió al instante. El servicio doméstico, 2 mujeres mayores con uniformes impecables y secos, aparecieron por el pasillo de la cocina. Se detuvieron en seco, llevándose las manos a la boca, paralizadas no por la urgencia médica, sino por el horror de ver al patrón sucio, y peor aún, a la nueva, goteando lodo en el vestíbulo principal. Había un miedo palpable en sus ojos, pero no era miedo por la salud del bebé. Era miedo a las consecuencias de esa mancha en el piso. Elena, notando las miradas de sus compañeras, intentó retroceder hacia el felpudo de la entrada. El instinto de servidumbre era más fuerte que su propia hipotermia. «No, no pise ahí, don Roberto. Voy a ensuciar», balbuceó, con los labios azules, tratando de quitarse los guantes de goma amarillos con manos que no le respondían. El plástico estaba resbaladizo y se le pegaba a la piel. «Me quedo aquí, en la entrada, hasta que seque un poco». Roberto se giró hacia ella con una violencia contenida. Verla preocuparse por el piso mientras su hijo agonizaba en sus brazos rompió algo dentro de él. «¡Al diablo con el piso, Elena!», bramó, asustando a las otras empleadas que corrieron finalmente a buscar las toallas. «Entra, siéntate ahí», señaló uno de los sofás blancos de la sala de estar, un mueble que parecía una nube intocable. Elena negó con la cabeza frenéticamente, llorando en silencio. «No puedo, señor. La señora me mata. Esos sillones son importados. No puedo». Roberto no esperó más. Con una mano sosteniendo al bebé y la otra agarrando el brazo de Elena, la arrastró literalmente hacia el centro del salón. La empujó suavemente pero con firmeza, hasta que ella cayó sentada en la inmaculada tela blanca. El barro, el agua de lluvia y la suciedad del jardín mancharon instantáneamente el tejido de lujo. Fue un acto de profanación doméstica, una declaración de guerra contra las reglas de esa casa. Elena se cubrió la cara con las manos, sollozando, encogiendo las piernas para no manchar la alfombra también, sintiéndose la criatura más pequeña y miserable del mundo. Roberto se arrodilló frente a ella en la alfombra, ignorando el daño a su propia ropa. Colocó a Paquito en el regazo de su madre y comenzó a frotar los bracitos del bebé con sus propias manos grandes y callosas, tratando de generar fricción, calor, vida. «Mírame, Elena», ordenó él, respirando agitadamente. Ella levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre por el llanto y el frío. «Necesito que me digas exactamente qué pasó. No me mientas para proteger a nadie. ¿Desde qué hora estás ahí afuera?». Elena tragó saliva, el miedo a Soraya luchando contra la gratitud hacia Roberto. Miró el reloj de pared, un péndulo antiguo que marcaba las 2:30 de la tarde. «Desde las 10 de la mañana, señor», susurró. Roberto sintió una náusea repentina. 4 horas y media. 4 horas y media, bajo una tormenta tropical. «¿Por qué?», insistió él, su voz temblando de ira. «¿Por qué no entraste a la cocina? ¿Al cuarto de servicio? Tenemos habitaciones de sobra». «La cocina estaba cerrada con llave, señor. La señora Soraya dijo que el olor de mi comida le daba náuseas». Elena bajó la voz, avergonzada de su propia pobreza. «¿Y el cuarto de servicio?». Ella dijo que Paquito tenía piojos, que no quería plagas en sus sábanas de hilo egipcio. Roberto cerró los ojos un momento, asimilando el golpe. Piojos. Su hijo, limpio y cuidado, tratado como una plaga. ¿Y el baño?, preguntó Roberto, sintiendo que cada respuesta era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. ¿Dónde cambiaste al niño? ¿Dónde hiciste sus necesidades? Elena rompió a llorar con más fuerza, un llanto agudo y doloroso. «En el pasto, señor, bajo la lluvia. No me dejó usar ni el baño de servicio. Dijo que el agua cuesta dinero y que yo gasto demasiada».
En ese momento las otras empleadas llegaron corriendo con toallas blancas y gruesas. Roberto se puso de pie, arrebatándoles las toallas. No dejó que ellas tocaran a Elena. Él mismo envolvió a la mujer, cubriendo su cabeza, sus hombros, frotando su espalda con fuerza. Luego tomó otra toalla y envolvió al bebé, quitándole con cuidado el pañal empapado que pesaba como un ladrillo. El bebé, Paquito, emitió un quejido débil, casi inaudible. No estaba reaccionando bien. El calor de la casa no era suficiente. «Está muy frío, don Roberto». «No entra en calor», dijo Elena, con el pánico volviendo a sus ojos al tocar la piel de su hijo. «Lo sé», dijo Roberto seco, su mente trabajando a 1000 por hora. «Vamos al hospital ahora, Miss...». No terminó la frase. Desde lo alto de la escalera principal, un sonido interrumpió la urgencia. El taconeo rítmico, lento y pausado de unos zapatos de suela dura contra la madera pulida. Clac, clac, clac. Roberto alzó la vista. Elena se hundió en el sofá, haciéndose un ovillo, aterrorizada. Allí estaba Soraya. La arquitectura de la crueldad. Soraya bajaba las escaleras como si flotara, ajena a la tragedia humana que se desarrollaba a sus pies. Llevaba un vestido de seda color crema, impecable, sin una sola arruga. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje intacto. Sostenía una taza de té de porcelana fina en una mano y una revista de moda en la otra. Se detuvo en el último escalón. Sus ojos, fríos y calculadores, barrieron la escena. No miró a Roberto a los ojos. No miró al bebé moribundo. Su mirada se clavó, con precisión láser, en la mancha de lodo sobre el sofá blanco. El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta de afuera. ¿Pero qué significa esto? Su voz era suave, pero cortante como un bisturí. No había sorpresa, solo un disgusto profundo y visceral. «Roberto, te has vuelto loco. ¿Sabes cuánto cuesta tapizar ese sofá?» Roberto la miró desde abajo, desde el centro del salón desordenado. Por primera vez en 5 años de matrimonio, la vio realmente. No vio a la mujer elegante que lucía bien en las galas de beneficencia. Vio a un monstruo envuelto en seda. «¿El sofá?», preguntó Roberto, con una voz tan baja y peligrosa que las empleadas domésticas retrocedieron hacia la cocina, temiendo la explosión. «¿Eso es lo que te preocupa, Soraya? ¿La maldita tela?». Soraya bajó el último escalón y caminó hacia ellos, pero se detuvo a una distancia prudente para que el agua sucia no salpicara sus zapatos. Hizo un gesto de asco con la nariz, como si oliera algo podrido. «Huele a perro mojado aquí. Roberto, saca a esta gente de mi salón. Ahora. Tienen su lugar, y este no es». Elena intentó levantarse, murmurando disculpas, pero Roberto le puso una mano en el hombro, anclándola al sitio. «No te muevas, Elena», ordenó él sin dejar de mirar a su esposa. «Soraya, hay un bebé muriéndose de hipotermia aquí. Tu empleada. La mujer que limpia tu mierda todos los días. Estaba afuera, bajo el diluvio». Soraya soltó una risita breve, seca, carente de humor. Dio un sorbo a su té, con una calma exasperante. «Oh, por favor, Roberto. No seas dramático. Es gente de campo, están acostumbrados a la intemperie. Son más resistentes. Además, ella eligió quedarse afuera». «¡Mentira!». El grito de Elena sorprendió a todos, incluso a ella misma. La desesperación por su hijo le dio un valor suicida. «Usted me prohibió entrar. Me dijo que si ponía un pie adentro antes de las 6 de la tarde llamaría a la policía y diría que le robé las joyas». Roberto giró la cabeza bruscamente hacia Elena y luego hacia Soraya. La acusación quedó flotando en el aire. La policía. Robo. Una amenaza que destruiría la vida de alguien como Elena para siempre. Soraya no se inmutó. Al contrario, sonrió levemente, con esa superioridad de quien sabe que tiene el poder. «Era una medida disciplinaria, Roberto. Esta niña es perezosa. Se la pasa atendiendo al mocoso ese en lugar de limpiar los vidrios. Necesitaba aprender quién manda aquí. Y sobre las 6 de la tarde... Bueno, es su horario de salida. No veo el problema». Roberto sintió que la sangre le hervía en las venas.
La lógica de Soraya era impecable desde su punto de vista retorcido. Había torturado a una madre y a un bebé para enseñar disciplina. ¿Y la comida?, preguntó Roberto, recordando el envase con agua sucia. Dio un paso hacia su esposa, acortando la distancia. Soraya retrocedió medio paso, notando por primera vez la amenaza física en la postura de su marido. ¿Por qué estaba comiendo sobras bajo la lluvia? Porque la comida es para la gente que trabaja, querido. Y hoy ella no trabajó. Se la pasó lloriqueando bajo el árbol. No voy a alimentar parásitos. Fue la gota que colmó el vaso. Roberto miró a Paquito. El bebé tuvo una convulsión leve en los brazos de Elena. Sus ojos se pusieron en blanco por un segundo. El calor de las toallas no estaba funcionando. La fiebre interna y el choque térmico externo estaban colapsando su pequeño sistema. «¡Se está poniendo rígido!», gritó Elena sacudiendo al niño. «Paquito, mi amor, respira». La indiferencia de Soraya chocó contra la realidad de la muerte inminente. Roberto reaccionó. Ya no había tiempo para discutir, ni para gritar, ni para razonar con alguien que no tenía alma. «Abre la puerta», dijo Roberto a las empleadas que miraban desde la esquina, paralizadas. «Roberto, si sales por esa puerta con ella, no te atrevas a volver esta noche», advirtió Soraya cruzándose de brazos, bloqueando visualmente el paso hacia la salida. «Tenemos la cena con los inversionistas a las 8. Tienes que cambiarte ese traje asqueroso». Roberto se giró hacia ella. Estaba a centímetros de su cara. Podía ver los poros perfectos de su maquillaje y la vacía oscuridad de sus pupilas. «Escúchame bien, Soraya», dijo Roberto con una calma aterradora. Una calma que daba más miedo que sus gritos anteriores. «Voy a llevar a este niño al hospital. Y voy a rezar. Voy a rezar para que se salve. Porque si algo le pasa a este bebé, si ese niño deja de respirar por culpa de tu disciplina, no vas a necesitar un abogado para el divorcio, vas a necesitar uno para el juicio penal». Soraya parpadeó, perdiendo la compostura por primera vez. La mención de juicio penal rompió su burbuja de impunidad. «No te atreverías. Soy tu esposa». «Eras mi esposa», corrigió Roberto. «Ahora solo eres la mujer que vive en mi casa. Y eso está a punto de cambiar». Sin esperar respuesta, Roberto se agachó y levantó a Elena y al bebé juntos, como si fueran un solo ser. Elena se aferró a su cuello, sollozando, dejando que el hombre rico, el patrón distante, se convirtiera en su única tabla de salvación. Roberto caminó hacia la puerta, pasando junto a Soraya sin volver a mirarla, como si fuera un mueble más, un adorno caro e inútil que ya no tenía cabida en su vida. Al cruzar el umbral hacia la tormenta de nuevo, pero esta vez hacia su coche blindado, Roberto supo que la verdadera tormenta no era la lluvia que caía del cielo. La verdadera tormenta acababa de desatarse dentro de él y arrasaría con todo lo que había construido hasta ese día. «Aguanta, campeón», susurró al oído del bebé inerte mientras corrían hacia el auto. «Aguanta, que hoy no te mueres. Te lo juro por mi vida que hoy no te mueres». La revelación en la penumbra. El interior del vehículo de lujo se convirtió en una cápsula de pánico a 120 kilómetros por hora. El mundo exterior era un borrón de lluvia gris y luces de tráfico distorsionadas, pero dentro, el aire estaba cargado de un terror eléctrico. Roberto conducía con una mano en el volante y la otra aferrada a la palanca de cambios, sus nudillos blancos por la tensión, mientras sus ojos saltaban constantemente del camino empapado al espejo retrovisor. Atrás, el silencio del bebé era más aterrador que cualquier grito. «¡No se mueve!». El grito de Elena rompió la atmósfera controlada del auto. No era un grito normal. Era el sonido de un animal herido de muerte. «¡Don Roberto! ¡Se está poniendo azul! ¡Sus labios están morados!». Roberto sintió que el estómago se le iba a los pies. Frenó de golpe, ignorando los bocinazos de los autos detrás de él, y orilló el enorme vehículo en el arcén inundado de la avenida. No lo pensó. Se soltó el cinturón de seguridad y saltó hacia el asiento trasero, encendiendo la luz interior. La escena bajo la luz amarillenta del techo del auto fue macabra. Paquito yacía en el regazo de Elena como una muñeca de trapo rota. Su piel, antes pálida,
Ahora tenía un tono grisáceo ceroso. Sus pequeños puños, que antes estaban cerrados, ahora colgaban abiertos y sin vida. «¡Dámelo!», rugió Roberto. Elena, paralizada por el shock, temblaba violentamente. «¡Se muere! ¡Se me muere, señor!», repetía una y otra vez, con los ojos fijos en el vacío. Roberto no esperó. Agarró al niño y lo colocó sobre el asiento de cuero beige. El contraste era brutal. La tapicería de $1000 y el cuerpo frágil y desnutrido de un bebé al borde de la muerte. Roberto acercó su oído a la boca del niño. Nada. No había aliento. Puso 2 dedos sobre el pequeño tórax. El corazón era un aleteo imperceptible, casi un fantasma de latido. «¡Maldita sea!», gritó Roberto. Comenzó a realizar maniobras de RCP con 2 dedos, presionando el esternón del bebé con un cuidado desesperado. 1, 2, 3, respira. 1, 2, 3, respira. «¡Vamos, pequeño! ¡Vamos, lucha!». Roberto sudaba, el sudor frío mezclándose con el agua de lluvia que aún goteaba de su cabello. Mientras presionaba el pecho del niño, el movimiento desplazó el pañal húmedo y la camisetita interior que Elena le había dejado puesta. Y fue entonces, en medio de la reanimación, cuando el tiempo se detuvo para Roberto. Ahí, justo debajo de la clavícula izquierda del bebé, había una marca. No era un moretón, no era suciedad, era una marca de nacimiento. Una mancha café oscuro con una forma muy específica, irregular, casi como una pequeña hoja de arce o una estrella deforme. Roberto dejó de respirar por un segundo. Sus manos se congelaron sobre el pecho del niño. Un recuerdo, sepultado bajo años de negocios, dinero y cinismo, golpeó su mente con la fuerza de un tren de carga. Esa marca. Su hermano menor, Alejandro, el que había muerto hacía 20 años en un accidente de moto, tenía exactamente la misma marca en el mismo lugar. Era una rareza genética, algo que su madre siempre llamaba el beso del ángel. Roberto levantó la vista hacia Elena, que seguía llorando, ajena al descubrimiento. «¿Quién es el padre?», preguntó Roberto. Su voz sonó extraña, ronca, casi irreconocible. No dejó de hacer las compresiones, pero sus ojos estaban clavados en ella con una intensidad que quemaba. Elena se sorbió la nariz, confundida por la pregunta en medio de la tragedia. «No tiene... se fue...», balbuceó. «Se llamaba Carlos. Carlos Valdés. Dijo que era un apellido común». El mundo de Roberto dio un vuelco. Carlos. Carlos era el segundo nombre de su hermano Alejandro. El nombre que usaba cuando quería pasar desapercibido, cuando no quería ser el hijo del millonario. ¿Carlos? Roberto sintió que le faltaba el aire. ¿Un hombre alto? ¿Con una cicatriz en la ceja? Elena asintió frenéticamente, sin entender por qué eso importaba ahora. Sí, tenía una cicatriz. Pero nos dejó, señor. Dijo que su familia nunca lo aceptaría, que tenía miedo de su hermano mayor, que era muy duro. La confesión cayó como una bomba nuclear en el pequeño espacio del auto. Miedo de su hermano mayor. Miedo de él. Roberto se dio cuenta en ese instante de que el bebé que se moría bajo sus manos no era un extraño. No era solo el hijo de la criada. Era su sangre. Era su sobrino. El hijo secreto de su hermano muerto, un secreto que Alejandro se había llevado a la tumba, quizás por miedo a la rigidez y al juicio implacable del propio Roberto. El niño soltó una bocanada de aire repentina, un sonido agónico que devolvió a Roberto a la realidad. El bebé tosió, su cuerpo se arqueó. «¡Está respirando!», gritó Elena, lanzándose hacia él. Pero Roberto la detuvo con una mano. Ya no la miraba como a una empleada. La miraba como a la madre de lo único que quedaba de su hermano. La motivación de Roberto cambió en una fracción de segundo. La pena se evaporó. Lo que sentía ahora era un deber sagrado, una deuda de sangre y fuego. Ese niño no se iba a morir. No mientras él tuviera aliento. «Escúchame bien, Elena», dijo Roberto, agarrando el volante de nuevo, con los ojos brillando con una determinación que daba miedo. «Ese niño va a vivir. Te lo juro por la memoria de mi hermano que va a vivir». Piso el acelerador a fondo.
El motor rugió como una bestia despertada. Ya no era un hombre llevando a una empleada al hospital. Era un patriarca luchando por su linaje. El sacrificio del rey. El destino, sin embargo, parecía decidido a cobrar su precio. A solo 2 kilómetros del hospital privado, las luces de freno de cientos de autos formaban un muro rojo impenetrable. La tormenta había colapsado el drenaje de la ciudad. El agua subía rápidamente por las alcantarillas, convirtiendo la avenida principal en un río de lodo y basura. El tráfico estaba totalmente detenido. ¡Maldición! Roberto golpeó el volante con ambos puños, frustrado. El claxon sonó inútilmente. Miró hacia atrás. Paquito había vuelto a cerrar los ojos. Su respiración era superficial, rápida, silbante. Cada segundo en ese atasco era una sentencia de muerte. El calor del auto ya no era suficiente. El niño necesitaba oxígeno, necesitaba adrenalina, necesitaba médicos. Roberto miró su reloj, miró la lluvia torrencial afuera, miró el agua que ya cubría las llantas de los autos vecinos. Tomó una decisión que ningún Roberto Valdés anterior habría tomado jamás. Apagó el motor. ¿Qué hace?, preguntó Elena, aterrada, al ver que el auto se silenciaba. «No vamos a llegar a tiempo en el auto», dijo Roberto desabrochándose el cinturón. «Vamos a correr». ¿Correr? Elena miró afuera. Era el diluvio universal. El agua llegaba casi a las rodillas. «Señor, usted, su traje, es peligroso». Roberto se giró. Su rostro estaba transformado. Ya no había rastro del empresario arrogante. Solo había un hombre desesperado. «¡A la mierda el traje!», gritó. Se quitó el saco de lana que ya estaba húmedo, pero hizo algo más. Se quitó la corbata de seda italiana y la tiró al suelo del auto. Se desabotonó los puños de la camisa y se la remangó. Abrió la puerta y salió al diluvio. El agua helada le llegó hasta las pantorrillas al instante. El frío fue un shock, pero la adrenalina lo mantenía ardiendo. Corrió hacia la puerta trasera y la abrió. «Dame al niño», ordenó. Elena dudó. «Yo lo llevo, señor, yo». «¡Dámelo!». Roberto se inclinó, y con una ternura infinita que contrastaba con su voz de mando, tomó al pequeño cuerpo envuelto en la toalla. «Tú no puedes correr en esas condiciones. Agárrate de mi cinturón y no te sueltes. Si te caes, te levanto. Pero no paramos. ¿Entendiste? No paramos hasta llegar a urgencias». Roberto acomodó a Paquito contra su pecho, cubriendo la cabeza del bebé con su propia mano grande para hacerle de escudo contra la lluvia. Y entonces, el millonario empezó a correr. No corría con elegancia, corría con fuerza bruta. Sus zapatos de suela de cuero resbalaban en el asfalto mojado, pero él clavaba los talones, impulsándose hacia adelante. El agua salpicaba su camisa blanca, volviéndola transparente, pegándola a su piel. El viento le azotaba la cara, cegándolo, pero él no cerraba los ojos. La gente en los otros autos miraba atónita. Veían a un hombre que claramente era rico, empapado, con el cabello revuelto, corriendo por medio de una inundación con un bulto en brazos, seguido por una mujer con uniforme de enfermera que luchaba por seguirle el paso. «¡Abran paso!», gritaba Roberto a los peatones que se refugiaban bajo los toldos. «¡Es una emergencia! ¡Abran paso!». A mitad de camino, Roberto tropezó. Pisó un hueco en el asfalto cubierto por el agua. Cayó de rodillas violentamente. El dolor fue agudo. Sintió cómo la tela de sus pantalones se desgarraba y la piel de sus rodillas se abría contra el cemento. «¡Señor!», gritó Elena, intentando ayudarlo. Pero Roberto no soltó al bebé. Ni siquiera puso las manos para frenar su propia caída, protegiendo a Paquito con su cuerpo, girando el torso en el último segundo para que el niño no tocara el suelo. Cayó sobre su codo y su costilla, soltando un gemido de dolor. Pero el bebé quedó intacto, seco y seguro en el nido de sus brazos. Se levantó en menos de un segundo, ignorando la sangre que ahora manchaba su pantalón azul marino. «Estoy bien», jadeó, aunque cojeaba visiblemente. «Sigue corriendo». El hospital estaba a la vista. Las luces rojas de urgencias brillaban como un faro en la tormenta.
Roberto sentía que los pulmones le iban a estallar. El corazón le martilleaba en los oídos. Pero cada vez que miraba hacia abajo y veía la marca en el hombro del bebé, la marca de su hermano, sentía una inyección de energía sobrenatural. Ya no era el dueño de la empresa. Ya no era el esposo de Soraya. En ese momento, corriendo bajo la lluvia, sucio, herido y agotado, Roberto era, por primera vez en su vida, un ser humano completo. Llegó a la rampa de ambulancias. Las puertas automáticas se abrieron. Roberto irrumpió en la sala de espera blanca y aséptica como una fuerza de la naturaleza, chorreando agua negra, sangre y desesperación. ¡Ayuda! Su grito paralizó a toda la sala de espera. Médicos y enfermeras se giraron. «¡Necesito un médico! ¡Mi sobrino se muere! ¡Sálvenlo!». Cayó de rodillas en el centro de la sala, levantando al bebé hacia la luz como una ofrenda, exhausto, destruido, pero con la esperanza ardiendo en los ojos. El rico había desaparecido. Solo quedaba el hombre. El silencio blanco. El caos de la sala de urgencias se tragó sus gritos. En segundos, el cuerpo inerte de Paquito fue arrancado de los brazos de Roberto por un equipo de 3 enfermeras y un médico residente que apareció corriendo al escuchar el alboroto. «Código azul pediátrico en box 1», gritó el médico, presionando 2 dedos contra el cuello del bebé mientras corría con la camilla. «¡Saturen oxígeno! ¡Vía intraósea ahora! Está en shock hipovolémico y tiene hipotermia severa». Elena intentó correr detrás de la camilla, sus zapatos de goma chirriando contra el linóleo impecable del hospital. «¡Es mi hijo! ¡No se lo lleven!», aulló estirando los brazos hacia las puertas batientes que se cerraban tras el equipo médico. Una enfermera robusta, con cara de pocos amigos, le bloqueó el paso con un brazo firme, deteniéndola en seco. «Señora, no puede pasar», ladró la enfermera, mirando con evidente desdén el uniforme empapado y sucio de Elena, asumiendo por su apariencia que era una indigente o alguien sin cobertura. «Espere en la sala. Necesitamos espacio para trabajar». Elena forcejeó, ciega de pánico. «Quiero ver a mi bebé. Déjenme pasar». La enfermera estaba a punto de llamar a seguridad cuando una mano pesada cayó sobre su hombro. No era una mano agresiva, pero tenía el peso de una autoridad indiscutible. La enfermera se giró y se encontró con Roberto. El millonario era una visión espantosa. Su camisa blanca de diseño estaba pegada a su torso, transparente por el agua y manchada de barro y sangre. Sus pantalones azules estaban rasgados en las rodillas, mostrando carne viva y sanguinolenta por la caída en el asfalto. El agua goteaba de su nariz y de sus orejas, pero sus ojos ardían con un fuego que hizo que la enfermera diera un paso atrás instintivamente. «Ella es la madre», dijo Roberto. Su voz era baja, ronca, terrible. «Y ese niño es mi sangre. Si usted la toca una vez más, o si le impide ver a su hijo cuando los médicos lo permitan, le juro que compraré este hospital solo para despedirla a usted personalmente. ¿Me ha entendido?». La enfermera palideció. Miró los zapatos de Roberto, italianos, aunque arruinados. Miró el reloj en su muñeca, que valía más que su sueldo de 3 años, y tragó saliva. La jerarquía social, incluso en medio del desastre, se impuso. Lo siento, señor. Es protocolo. Solo intentamos salvar al bebé». «Entonces sálvenlo», sentenció Roberto. «Y trátenla a ella con el respeto que se merece». La enfermera asintió rápidamente y desapareció tras las puertas batientes. Roberto y Elena quedaron solos en medio del pasillo aséptico, bajo la luz fluorescente que zumbaba sobre sus cabezas. El contraste con la tormenta exterior era brutal. Aquí no había ruido de lluvia, solo el pitido lejano de monitores y el olor penetrante a alcohol y desinfectante que se mezclaba con el olor a tierra mojada que emanaba de ellos. Elena se dejó caer en una de las sillas de plástico duro de la sala de espera, incapaz de mantenerse en pie un segundo más. Se cubrió la cara con las manos, temblando incontrolablemente. No era solo frío, era el terror absoluto de una madre que siente que el hilo de vida de su hijo se está cortando. Roberto se quedó de pie, mirando las puertas cerradas. El agua formaba un charco a sus pies. Le dolía todo el cuerpo. Las rodillas le ardían,
El codo le palpitaba, y sentía un dolor agudo en el pecho por el esfuerzo de la carrera. Pero no se sentó. Sentía que si se sentaba, si se relajaba un solo instante, Paquito dejaría de luchar. Se giró lentamente hacia Elena. La vio encogida, pequeña, vulnerable. Y recordó el grito que él mismo había dado al entrar. «¡Es mi sobrino!». Elena levantó la vista en ese momento, como si hubiera leído su pensamiento. Sus ojos estaban rojos, llenos de confusión a través de las lágrimas. «Don Roberto», susurró ella con la voz rota. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué le dijo a los médicos que Paquito es su sobrino? Roberto cojeó hasta ella. No se sentó en la silla de al lado, sino que se agachó frente a ella, ignorando el dolor punzante en sus rodillas heridas, quedando a su altura. Por primera vez, no había barreras. No había don ni criada. Eran dos seres humanos unidos por un secreto que acababa de salir a la luz. «La marca», dijo Roberto suavemente, señalando su propio hombro. «La vi en el auto. La marca en el hombro izquierdo de Paquito. Una mancha café como una estrella rota». Elena se llevó la mano a la boca, sorprendida. Carlos la tenía. Él decía que era su marca de la suerte, aunque nunca tuvo mucha suerte. Roberto cerró los ojos un momento, luchando contra un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarlo. Carlos no se llamaba Carlos, Elena. Su nombre era Alejandro Valdés. Un silencio pesado cayó entre ellos. Elena abrió los ojos desmesuradamente. «Alejandro», repitió ella, incrédula. «Pero él me dijo que no tenía familia. Me dijo que su hermano era un hombre poderoso que nunca aceptaría a una mujer como yo, que su hermano solo le importaba el apellido y el dinero». Las palabras golpearon a Roberto como un puñetazo físico. Bajó la cabeza, avergonzado. Ahí estaba la verdad, desnuda y cruda. Su hermano no había huido solo por rebeldía. Había huido de él, de su rigidez, de su obsesión por la imagen y el estatus. Y ahora, esa misma obsesión casi había matado a su sobrino. Él tenía razón, admitió Roberto con la voz quebrada. Levantó la vista y miró a Elena a los ojos, dejando que ella viera su dolor y su arrepentimiento. «Yo era ese hombre, Elena. Yo era ese hermano del que él tenía que esconderse. Y por mi culpa, por mi maldita ceguera, él murió lejos de casa. Y mi sobrino casi muere hoy en mi propio jardín». Elena vio las lágrimas rodar por las mejillas del millonario, mezclándose con la suciedad de su rostro. En ese momento, el miedo que ella le tenía desapareció. Ya no veía al patrón que podía despedirla. Veía a un tío destrozado por la culpa. Él lo quería, dijo Elena suavemente, con una bondad que Roberto sintió que no merecía. «Carlos, Alejandro, siempre hablaba de usted. Decía que su hermano era un genio, que había levantado el imperio de la familia él solo, pero que su corazón se había endurecido. Él soñaba con presentarte a Paquito algún día, cuando usted estuviera listo». Roberto sollozó, un sonido seco y doloroso. Tomó las manos de Elena entre las suyas. Las manos de ella estaban ásperas por el trabajo, frías. Las de él eran suaves pero temblaban. No estaba listo entonces, Elena. «Pero lo estoy ahora. Te juro por Dios que lo estoy ahora. La llamada del diablo. Y la espera eterna». El momento de conexión se rompió por una vibración insistente. El teléfono de Roberto, que milagrosamente había sobrevivido al agua dentro de su bolsillo interior, zumbaba como un insecto molesto contra su pecho. Roberto se puso de pie con dificultad, sacó el aparato y miró la pantalla iluminada. «Mi esposa». El nombre brillaba en la pantalla táctil. En otro momento, Roberto habría contestado inmediatamente, condicionado por años de obediencia a las demandas sociales de Soraya, preocupado por no hacerla esperar. Pero ahora, al ver esas letras, sintió una repulsión física, una náusea profunda. La imagen de Soraya bebiendo té mientras Elena y el bebé se congelaban le vino a la mente. No era solo crueldad, era maldad pura. Era la antítesis de todo lo que él quería ser a partir de ese momento. Elena lo miró con temor.
«Es ella, ¿verdad?», preguntó, encogiéndose de nuevo en la silla. «Me va a denunciar. Don Roberto, ella dijo que me iba a meter a la cárcel si me iba». Roberto miró el teléfono una vez más. Luego, con un movimiento lento y deliberado, deslizó el dedo por la pantalla. Pero no para contestar. Rechazó la llamada. Y no solo eso, apagó el teléfono. La pantalla se fue a negro, silenciando para siempre esa parte de su vida. «Nadie te va a meter a la cárcel, Elena», dijo Roberto, guardando el teléfono apagado como si fuera un arma descargada. «Soraya ya no tiene poder sobre ti, ni sobre mí. Se acabó». Se volvió a sentar junto a ella, esta vez en la silla de plástico, ignorando cómo su ropa mojada chirriaba contra el asiento. «Estás sangrando mucho», dijo Elena de repente, su instinto de enfermera superando su propio trauma. Señaló la rodilla de Roberto, donde la sangre había empapado la tela desgarrada del pantalón y goteaba hacia el suelo. «Necesita que le curen eso, señor. Se le va a infectar». Ella hizo un ademán de levantarse, buscando instintivamente gasas o algo para ayudarlo, volviendo a su rol de cuidadora. Roberto la detuvo suavemente, obligándola a sentarse de nuevo. «No», dijo él con firmeza. «No eres mi enfermera hoy. No eres mi empleada. Eres la madre de mi sobrino. Y yo soy el que debería estar curándote a ti». Elena lo miró, confundida por el cambio de roles. «Pero, señor, ¿le duele? Me merezco cada gramo de este dolor», interrumpió Roberto, mirando su rodilla destrozada con una mueca amarga. «Es el precio más barato que puedo pagar por haber estado ciego tanto tiempo. Déjalo sangrar. Me recuerda que estoy vivo y que tengo una misión». El tiempo en la sala de espera se estiró, convirtiéndose en una tortura psicológica. Cada vez que las puertas batientes se abrían, ambos saltaban en sus asientos, conteniendo la respiración, esperando noticias. Pero solo salían enfermeras con prisas, llevando bolsas de suero o tubos de ensayo, sin mirarlos siquiera. Minuto 30. Roberto comenzó a caminar de un lado a otro. Su cojera era evidente, pero no se detenía. Necesitaba moverse para no explotar. Observaba a las otras personas en la sala de espera. Una familia pobre con un niño con fiebre, un anciano con tos. Gente que él nunca había mirado realmente. Gente invisible para su mundo de rascacielos y cócteles. Ahora, él era uno de ellos, un hombre asustado esperando la misericordia del destino. Se dio cuenta de que no tenía su billetera. Se había caído en el auto o en el jardín. No tenía identificación. No tenía tarjetas de crédito platino a mano. Si le pedían pagar ahora mismo, no tenía nada más que su palabra. Y por primera vez, sintió el vértigo de la vulnerabilidad que Elena debía sentir todos los días. Minuto 45. Elena rezaba. Murmuraba oraciones rápidas, incesantes, con un rosario imaginario entre los dedos. «Virgencita, no te lo lleves. Llévame a mí, pero a él no. Él no ha hecho nada malo. Es solo un angelito». Roberto se detuvo frente a ella al escucharla. «No negocies tu vida, Elena», le dijo con voz ronca. «Vamos a salir los tres de aquí. Los tres». «Usted no lo vio de cerca en la luz, señor», sollozó ella. Estaba gris. Ya no respiraba cuando lo sacamos del auto. «Yo soy enfermera. Yo sé cuándo ya es tarde». «No es tarde». Roberto golpeó la pared con el puño, asustando a la recepcionista. «Es un Valdés. Somos tercos. Alejandro sobrevivió a cosas peores cuando éramos niños. Su hijo tiene esa misma fuerza». Estaba gritando para convencerse a sí mismo, luchando contra la imagen del pequeño cuerpo inerte que le quemaba la memoria. Entonces, las puertas se abrieron de nuevo. Esta vez, no fue una enfermera corriendo. Fue el médico. Un hombre alto, con gafas, con el uniforme verde quirúrgico manchado de sudor en el cuello. Se quitó el tapabocas lentamente mientras caminaba hacia ellos. Su expresión era ilegible, esa máscara profesional que los doctores usan para protegerse antes de dar una noticia. Roberto sintió que el corazón se le detenía. Elena se puso de pie de un salto, aferrándose al brazo de Roberto con tanta fuerza que le clavó las uñas, pero él ni lo sintió. El médico se detuvo frente a ellos.
Miró a Roberto, sucio y herido, y a Elena, desesperada. ¿Familiares del bebé Francisco?, preguntó el médico. Paquito. Se llama Paquito, corrigió Elena con un hilo de voz. Soy su madre. Yo soy su tío, añadió Roberto dando un paso adelante, imponiendo su presencia. Díganos la verdad, doctor, sin rodeos. ¿Está vivo? El médico suspiró, pasándose una mano por el cabello cansado. El silencio duró 2 segundos, pero parecieron 2 siglos. Está vivo, dijo finalmente el médico. Elena soltó un grito ahogado y cayó de rodillas, llorando de alivio, besando el suelo del hospital. Roberto cerró los ojos y exhaló todo el aire que tenía en los pulmones, sintiendo que las piernas le fallaban. Pero, añadió el médico, levantando un dedo para advertirles que la batalla no había terminado. La palabra pero quedó colgando en el aire como una guillotina. Roberto abrió los ojos de golpe, la tensión regresando al instante. Ayudó a Elena a levantarse. ¿Pero qué?, exigió saber. Logramos estabilizar su temperatura y recuperar el ritmo cardíaco, explicó el médico con gravedad. Pero sus pulmones están muy comprometidos. La neumonía es severa y ha entrado en un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Además, encontramos signos de desnutrición crónica y un sistema inmune muy debilitado. El médico miró a Elena con severidad, pero luego vio el dolor genuino en su rostro y suavizó la mirada. Las próximas 12 horas son críticas. Lo tenemos en la UCI pediátrica, intubado y en coma inducido para que su cuerpo descanse. Si pasa la noche, tiene posibilidades. Si no, no terminó la frase. No hacía falta. Roberto asintió, su rostro endureciéndose de nuevo. Va a pasar la noche, doctor. Háganlo pasar la noche. Tienen recursos ilimitados. Soy Roberto Valdés. Ponga a los mejores especialistas. Traiga equipos de otro país si hace falta. No me importa el costo. Quiero a ese niño vivo. El médico, reconociendo finalmente el nombre, asintió con respeto. Haremos todo lo humanamente posible, don Roberto. Pueden pasar a verlo a través del cristal. Solo 2 minutos. Roberto se giró hacia Elena. Ella estaba temblando, pero ya no de miedo, sino de anticipación. Vamos, le dijo él, ofreciéndole su brazo, no como un patrón, sino como un compañero de batalla. Vamos a decirle que no tiene permiso para rendirse. Caminaron juntos hacia la zona de cuidados intensivos. El millonario cojo y la criada destrozada, avanzando por el pasillo blanco hacia el destino que cambiaría sus vidas para siempre. Y mientras caminaban, Roberto supo que la verdadera prueba no sería solo salvar al niño, sino destruir a quien lo había puesto en esa cama. La guerra contra Soraya acababa de comenzar en su mente, y sería una guerra sin prisioneros. La sentencia de fuego. La unidad de cuidados intensivos pediátricos era un mundo sumergido en un silencio artificial, roto solo por el ritmo hipnótico y aterrador de los ventiladores mecánicos. Detrás del cristal grueso, Paquito parecía minúsculo, casi perdido entre la maraña de tubos, cables y sensores que lo conectaban a la vida. Su pecho, desnudo y frágil, subía y bajaba no por voluntad propia, sino empujado por una máquina que respiraba por él. Elena estaba pegada al vidrio. Sus manos, aún con restos de tierra bajo las uñas, estaban planas contra la superficie transparente, como si intentara transmitir su calor a través de la barrera estéril. No lloraba. Ya no le quedaban lágrimas. Estaba en un estado de trance, murmurando palabras inaudibles, prometiendo cosas que solo una madre puede prometer. Roberto estaba un paso detrás de ella. El dolor en su rodilla era ahora una punzada constante y caliente que subía por su muslo, pero lo agradecía. Ese dolor físico era lo único que lo mantenía anclado a la realidad, impidiendo que la culpa lo devorara vivo. Miraba a su sobrino, ese pequeño ser que llevaba la sangre de los Valdés, luchando una batalla que ningún niño debería luchar. Y luego pensó en la causa. Pensó en la lluvia. Pensó en la puerta cerrada. Pensó en Soraya. La ira que sintió no fue caliente ni explosiva. Fue fría. Fue un bloque de hielo que se instaló en su pecho, desplazando el miedo.
Se alejó del cristal cojeando y se dirigió a la estación de enfermeras. «Necesito un teléfono», dijo Roberto. Su voz era áspera, carente de cualquier cortesía social. La enfermera de guardia lo miró. Vio al hombre rico hecho pedazos, vio la sangre seca en su pantalón y la ferocidad en su mirada. Sin hacer preguntas, le deslizó el teléfono fijo del mostrador. Roberto marcó un número de memoria. No era el de su casa. No era el de la oficina. Era un número que solo usaba en situaciones extremas. «¿Sí?», contestó una voz masculina, alerta y profesional al segundo tono. «Méndez. Soy yo». Hubo una pausa al otro lado. El abogado, acostumbrado a tratar con Roberto Valdés, notó inmediatamente el tono. No era el tono de negocios. Era el tono de guerra. «Don Roberto, ¿sucede algo? He intentado localizarlo. Su esposa llamó a la firma diciendo que usted había sufrido un brote psicótico y que se había llevado a...» «Cállate y escucha», cortó Roberto, su voz bajando a un susurro sibilante que erizó la piel de la enfermera que escuchaba disimuladamente. «No estoy loco. Estoy más lúcido que nunca. Quiero que vengas al Hospital Central ahora mismo. Trae el maletín». «¿Al hospital? Señor, ¿está herido?» «Trae los papeles del divorcio, Méndez. Los que redactamos hace 2 años cuando ella tuvo aquel desliz en Mónaco y que nunca firmé por imbécil. Tráelos y redacta una demanda penal». «¿Penal?». El abogado carraspeó cambiando al modo profesional. «Roberto, ¿de qué estamos hablando? ¿Contra quién?». Roberto miró a través del cristal, hacia la figura inmóvil de su sobrino. «Intento de homicidio, abandono de persona, crueldad infantil. La quiero fuera de mi casa esta misma noche. Quiero una orden de restricción. Si se acerca a menos de 500 metros de mí, de Elena o de este hospital, quiero que la metan en una celda antes de que pueda parpadear. Roberto, eso es muy grave. Necesito pruebas. ¿Quién es la víctima?». «Mi sobrino», soltó Roberto. La palabra salió con fuerza, reclamando su verdad. «Y Méndez, bloquea todas mis cuentas conjuntas. Cancela sus tarjetas de crédito. Congela los activos a los que ella tenga acceso como cónyuge. Déjala en cero. Quiero que si quiere comprar una botella de agua, tenga que pedir prestado». «Señor, eso es agresivo. Si vamos a juicio, el juez podría verlo como violencia económica». «Me importa un bledo cómo lo vea el juez», gritó Roberto, golpeando el mostrador, haciendo saltar unos bolígrafos. «Esa mujer dejó a un bebé de 10 meses bajo una tormenta tropical durante 4 horas. Está intubado, Méndez. Se está muriendo. Haz lo que te digo o despídete de tu carrera». Colgó el teléfono con un golpe seco. Respiró hondo, temblando por la descarga de adrenalina. Se giró y vio que Elena lo miraba. Ella había escuchado parte de la conversación. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de asombro. «¿Usted va a echar a la señora Soraya?», preguntó ella, como si estuviera hablando de derrocar a una reina. Roberto caminó hacia ella. Le tomó las manos suavemente. «Esa mujer no es una señora, Elena, y esa casa nunca fue su hogar. Fue mi error. Uno que voy a corregir. A partir de hoy, nadie te va a volver a humillar. Nadie. Te doy mi palabra de honor. Pero ella es poderosa, señor. Ella tiene amigos. Yo tengo la verdad», dijo Roberto mirando al niño. «Y ahora tengo un motivo». Media hora después, el pasillo del hospital vio una escena surrealista. Arturo Méndez, el abogado más temido de la ciudad, impecable en su traje gris, caminaba apresuradamente con un maletín de cuero, contrastando violentamente con el entorno clínico. Al llegar y ver el estado de Roberto, Méndez casi dejó caer el maletín. «Dios santo, Roberto. Pareces un náufrago. Tienes que ver a un médico por esa pierna». «Primero firma», dijo Roberto, señalando una mesa baja en la sala de espera desierta a esas horas de la noche. «Dame el documento de reconocimiento de paternidad. O bueno, de tutela legal. Quiero reconocer al niño como mi sangre. Quiero que lleve el apellido Valdés. Ahora». Méndez sacó los documentos,
aturdido por la velocidad de los acontecimientos. Roberto, técnicamente necesitamos pruebas de ADN para la filiación exacta, pero podemos iniciar un proceso de reconocimiento voluntario o una tutela de emergencia. Pero, ¿estás seguro? Esto cambia tu testamento, tu patrimonio, todo. Si el niño sobrevive, será tu heredero legal en ausencia de hijos propios. Roberto tomó el bolígrafo. No le tembló la mano. Firmó los documentos de tutela de emergencia y las instrucciones para el divorcio con trazos fuertes y decididos, manchando el papel con una gota de agua que cayó de su cabello aún húmedo. Si el niño sobrevive, Méndez, será mi hijo en todo, menos en biología. Y si no sobrevive... Roberto miró hacia la UCI y su voz se quebró por un segundo. Si no sobrevive, lo enterraré con mi apellido en el panteón familiar, no en una fosa común. Haz que suceda. Le entregó los papeles al abogado. Ahora ve a la mansión. Notifícale a Soraya. Dile que tiene 2 horas para sacar sus cosas personales. Nada de joyas que yo haya comprado. Nada de arte. Solo su ropa. Y dile que si rompe algo, la demando por daños. Y Méndez. El abogado se detuvo antes de irse. ¿Sí? Dile que rece. Que rece para que el niño se salve. Porque si Paquito muere, voy a dedicar cada centavo de mi fortuna a asegurarme de que ella pase el resto de su vida en la cárcel más miserable que exista. Méndez asintió, pálido, y salió corriendo. Roberto se quedó solo de nuevo con Elena. La maquinaria legal estaba en marcha. La guerra había sido declarada. Pero ahora venía la parte más difícil, la espera, donde el dinero y los abogados no servían de nada. Vigilia en el purgatorio. La noche cayó sobre el hospital como una losa de plomo. La tormenta afuera no amainaba. La lluvia golpeaba los cristales de las ventanas del pasillo como si quisiera entrar y terminar el trabajo que había empezado en el jardín. Eran las 13:00 de la madrugada, la hora del lobo, la hora en que la muerte suele rondar los hospitales. Roberto y Elena estaban sentados en el suelo, apoyados contra la pared frente al box de cristal de Paquito. Las sillas eran demasiado incómodas, y de alguna manera, estar en el suelo los hacía sentir más cerca de la tierra, más humildes. Roberto había conseguido que una enfermera le vendara la rodilla y le diera unos analgésicos, pero se había negado a cambiarse de ropa o irse a casa. Seguía con su camisa de millonario arruinada, ahora seca y rígida por la sangre y el barro. Compartían un vaso de café de máquina, tibio y aguado. «Le gustaba la lluvia», dijo Elena de repente, rompiendo un silencio que había durado horas. Su voz sonaba lejana, soñadora, como mecanismo de defensa contra el terror. Roberto giró la cabeza hacia ella. «¿A quién? ¿A Paquito?» «A Alejandro», dijo ella, pronunciando el nombre verdadero por primera vez con naturalidad. «A Carlos. Me decía que la lluvia limpiaba todo, que cuando llovía fuerte, nadie podía ver si estabas llorando». Roberto sintió un nudo en la garganta. Recordó a su hermano de niño, corriendo bajo la lluvia en la casa de verano, mientras él, el hermano mayor irresponsable, le gritaba desde el porche que entrara para no enfermarse. Siempre había sido así. Alejandro sintiendo. Roberto controlando. ¿Él te hablaba de mí?», preguntó Roberto, temeroso de la respuesta. Elena asintió, tomando un sorbo del café malo. «Mucho. Al principio, cuando lo conocí, él trabajaba cargando cajas en el mercado. Tenía las manos lastimadas. No estaba acostumbrado al trabajo pesado. Yo le curé las manos una vez. Así nos conocimos». Elena sonrió tristemente ante el recuerdo. «Me dijo que tenía un hermano que era un rey. Así le decía a usted. El rey Midas. Decía que todo lo que usted tocaba se convertía en oro, pero que el oro era frío. Me dijo que se fue porque tenía miedo de congelarse». Roberto cerró los ojos, dejando caer la cabeza hacia atrás contra la pared. La verdad dolía más que la herida en su rodilla. «No se fue porque me odiara», susurró Roberto, entendiendo finalmente. «Se fue para salvarse de mí. Yo quería que fuera como yo. Quería que estudiara finanzas, que usara trajes, que fuera despiadado. Nunca le pregunté qué quería él. Él quería pintar», dijo Elena suavemente.
Pintaba cuadros hermosos en cartones viejos. Pintó uno de Paquito recién nacido. Lo tengo guardado en mi maleta, debajo de la cama en el cuarto de servicio. Es lo único que tengo de él. Roberto sintió que una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Quiero ver ese cuadro, Elena. Cuando volvamos a casa, quiero colgarlo en la sala principal, donde estaba el Picasso que a Soraya tanto le gustaba. De repente, el ritmo constante de los pitidos dentro de la UCI cambió. Bip, 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 beep. El sonido agudo y continuo cortó el aire como un cuchillo. Una alarma roja comenzó a parpadear sobre la cama de Paquito. Elena se puso de pie de un salto, derramando el café. ¡Paquito! Roberto se levantó ignorando el dolor, pegándose al cristal. Vio cómo el cuerpo del bebé se arqueaba espasmódicamente. Vio cómo las líneas en el monitor caían en picada. La saturación de oxígeno, 60%, 50%. ¡Código azul!, gritó alguien dentro. 3 médicos y 4 enfermeras se abalanzaron sobre la pequeña cuna. Cortinas se cerraron, bloqueando la visión, pero no el sonido. «¡Está entrando en paro!», gritó una voz. «¡Adrenalina! Preparen el desfibrilador pediátrico. Carguen a 20 joules. No», gritó Elena golpeando el cristal con los puños. «No te vayas, mi amor, no te vayas». Roberto agarró a Elena por los hombros para evitar que se lastimara contra el vidrio, pero él mismo estaba temblando de terror. Sentía una impotencia absoluta. Todo su dinero, todos sus edificios, todo su poder, no servían para nada frente a ese pitido infernal. Abrazó a Elena con fuerza, escondiendo la cara de ella en su pecho para que no viera, aunque él no podía dejar de mirar las sombras frenéticas detrás de la cortina. Y entonces, Roberto Valdés, el hombre que solo creía en los números y en el mercado de valores, hizo lo único que le quedaba. Cerró los ojos y habló con alguien más arriba. «Dios», susurró con la voz rota por el llanto. «Escúchame bien, te doy todo. Te doy la empresa, te doy las casas, te doy mi vida entera. Déjame en la calle si quieres, arruíname. Pero no te lleves al niño, no te lleves lo único bueno que queda de mi familia. Tómame a mí, maldita sea, tómame a mí». El sonido del desfibrilador sonó una vez. Thump. Silencio. Solo el pitido continuo. Elena sollozó. Un sonido de pura agonía. «Alejandro, ayúdalo», gritó ella. «Ayúdalo desde donde estés». Roberto apretó los dientes, las lágrimas corriendo libremente. «Vamos, campeón, vamos, Valdés. Lucha». Segundo intento. Thump. El silencio se alargó. 1, 2, 3 segundos eternos. El mundo parecía haberse detenido. Roberto sintió que el corazón de Elena latía contra el suyo, desbocado, a punto de estallar. Y entonces, bip, bip, bip. El ritmo regresó. Débil, rápido, pero constante. «¡Tenemos pulso!», gritó el médico. «Ritmo sinusal. Estabilicen la presión. Vamos, vamos, no lo pierdan». Roberto soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Las piernas le fallaron, y se deslizó por la pared hasta el suelo, arrastrando a Elena con él. Se quedaron allí, abrazados en el suelo sucio del pasillo, llorando como niños, mientras al otro lado del cristal, la ciencia y el milagro se daban la mano. La cortina se abrió lentamente unos minutos después. El médico principal salió, empapado en sudor, quitándose los guantes con manos temblorosas. Se acercó a ellos. Roberto lo miró desde el suelo, sin fuerzas para levantarse. «¿Doctor?» El médico se quitó las gafas y se frotó los ojos. «Es un luchador, don Roberto. Es un luchador increíble. Estuvo muerto unos segundos, pero volvió. La crisis ha pasado. Si aguanta las próximas 2 horas sin otro evento, creo que lo lograremos». Elena se llevó las manos al pecho, riendo y llorando a la vez. Una mezcla de histeria y gratitud infinita. «Gracias, gracias». Roberto no dijo nada. Solo miró hacia el techo, asintiendo lentamente. El pacto estaba hecho. Había ofrecido su vida y su fortuna a cambio del niño. Y aunque Dios no había bajado a firmar el contrato, Roberto sabía que a partir de esa noche,
Su vida ya no le pertenecía a él mismo, sino a ese pequeño ser que acababa de regresar de la muerte. La transformación estaba completa. El millonario había muerto en ese pasillo. El padre había nacido. El primer aliento de una nueva vida. El amanecer no llegó con luz dorada, sino con una claridad grisácea y clínica que se filtró por las persianas del hospital, revelando los estragos de la noche anterior. En la sala de espera de la UCI, el tiempo parecía haberse solidificado. Roberto y Elena no habían dormido. Permanecían sentados en el suelo, hombro con hombro, unidos por una vigilia silenciosa que había borrado cualquier barrera de clase social. Él, el millonario, con la camisa manchada y la barba crecida. Ella, la empleada, con el uniforme arrugado y los ojos hinchados. A las 7:00 de la mañana, el zumbido de las puertas automáticas los despertó de su letargo. El médico jefe, el doctor Salazar, salió de la unidad. Esta vez no traía prisa, pero su rostro estaba serio. Roberto se puso de pie con un gemido de dolor. Su rodilla lesionada estaba rígida y palpitaba con furia, pero la ignoró. Ayudó a Elena a levantarse, sintiendo cómo ella temblaba bajo su mano. «Es el momento», dijo el doctor Salazar sin preámbulos. «La sedación ha bajado. Sus niveles de oxígeno se han estabilizado durante las últimas 4 horas. Vamos a intentar extubarlo». Elena se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. ¿Y si no puede respirar solito? El médico la miró con compasión profesional. Si no respira por sí mismo, tendremos que volver a intubar y considerar una traqueostomía. Pero su hijo ha demostrado ser inusualmente fuerte. Tiene ganas de vivir. ¿Quieren estar presentes? Roberto no dudó. Sí, entraron en el box. El sonido rítmico del ventilador mecánico, ese fi-shi-clac que había sido la banda sonora de su pesadilla, llenaba la pequeña habitación. Paquito estaba allí, pequeño e indefenso entre las sábanas blancas. Sus ojos estaban entreabiertos, vidriosos, moviéndose lentamente de un lado a otro, confundido por la droga y el dolor. Una enfermera comenzó a aspirar las secreciones del tubo. El bebé se arqueó, incómodo. Un reflejo nauseoso que hizo que Elena diera un paso adelante, instintivamente queriendo protegerlo. Roberto la detuvo suavemente, abrazándola por los hombros, anclándola a la realidad. «Tranquila», le susurró al oído, aunque su propio corazón martilleaba contra sus costillas. «Tienes que ser fuerte para él. Él tiene que ver que tú estás tranquila. Bien, Paquito. Vamos, campeón». «Vamos a quitarte esto», dijo el médico, soltando las cintas que sujetaban el tubo a su carita. El momento de la verdad. El médico tiró del tubo con un movimiento firme y suave. Salió. Silencio. Durante 3 segundos eternos, no hubo sonido. El monitor cardíaco aceleró su pitido. Bip, 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 bip. El pecho del bebé no se movía. «Respira», susurró Roberto, apretando los dientes. «Respira, maldita sea». Elena dejó de respirar ella misma, sus uñas clavándose en el brazo de Roberto hasta hacerle sangre. Y entonces sucedió. El pequeño cuerpo de Paquito se convulsionó en una tos ronca, húmeda y violenta. Y después de la tos, un sonido, un llanto. No era el llanto fuerte de un bebé sano, era un llanto rasposo, débil, como el maullido de un gato herido. Pero era el sonido más hermoso que Roberto había escuchado en toda su vida. Era el sonido del aire entrando y saliendo por sus propios medios. «¡Eso es!», exclamó el médico, colocando rápidamente una mascarilla de oxígeno transparente sobre la cara del niño. «Muy bien. Vía aérea permeable. Saturación subiendo a 92, 94, 96. Elena se derrumbó sobre la barandilla de la cama, llorando sin consuelo, acariciando la mano diminuta de su hijo que ahora se cerraba alrededor de su dedo con fuerza. «Oh, mi amor, mi vida. Mamá está aquí», lloraba ella, besando los dedos del niño a través de la mascarilla. Paquito, al escuchar la voz de su madre, giró lentamente la cabecita hacia ella. Sus ojos oscuros, idénticos a los de Alejandro, se enfocaron por primera vez. Había dolor en ellos, pero también reconocimiento.
El miedo en su mirada se disipó un poco al verla. Roberto se quedó atrás, sintiéndose un intruso en ese momento sagrado de madre e hijo, pero incapaz de apartar la mirada. Las lágrimas rodaban silenciosamente por su cara sucia. Sentía una presión en el pecho, una mezcla de alivio y una tristeza antigua que se rompía. El médico revisó los monitores una última vez y asintió satisfecho. «Es un milagro, don Roberto. Técnicamente, con el grado de hipotermia que traía, debería tener daño neurológico o fallo multiorgánico. Pero aquí está. Nos quedaremos vigilando, pero lo peor ha pasado». El médico salió, dejándolos solos. Elena se giró hacia Roberto. Su rostro estaba transformado por la gratitud. «¿Quiere verlo, señor...? Digo, Roberto. Él quiere conocer a su tío». Roberto se acercó a la cuna con reverencia. Miró al niño. Paquito lo miraba fijamente, con esa curiosidad seria que tienen los bebés que han sufrido demasiado. Roberto extendió un dedo índice, grande y tembloroso, y tocó suavemente la mejilla del niño. La piel ya no estaba fría, estaba tibia, estaba viva. El bebé soltó el dedo de Elena y con un movimiento torpe agarró el dedo de Roberto. Apretó con sorprendente fuerza. En ese contacto, en ese agarre de una mano minúscula contra un dedo calloso, Roberto sintió una descarga eléctrica que recorrió su columna vertebral. No era solo biología, era una promesa. Sintió el peso de la responsabilidad, no como una carga, sino como un ancla que finalmente le daba sentido a su existencia vacía. «Hola, Alejandro», susurró Roberto, llamándolo por el nombre de su hermano por error, o quizás no tan por error. «Soy yo. Soy tu tío Rob. Perdóname por llegar tarde. Perdóname por no haber estado ahí antes. Pero te juro que nunca más vas a pasar frío. Nunca más vas a tener hambre». El bebé parpadeó, y una lágrima solitaria rodó por su sien hacia la almohada. Roberto se inclinó y la besó, sellando el pacto. «Usted lo salvó», dijo Elena, mirándolo con adoración. «Usted le dio la vida 2 veces, cuando lo sacó de la lluvia y cuando rezó por él anoche». Roberto negó con la cabeza, sin apartar la vista del niño. «No, Elena. Él me salvó a mí. Yo estaba muerto antes de ayer, solo que no lo sabía. Caminaba, comía, hacía dinero, pero estaba muerto por dentro. Él me trajo de vuelta». Se quedaron así, en silencio, contemplando el milagro de la respiración rítmica del niño, hasta que la burbuja de paz se rompió de la manera más violenta posible. Desde el pasillo se escucharon voces alteradas, tacones golpeando el suelo con furia, gritos exigiendo paso. Roberto se tensó. Reconocía ese tono de voz. Era el sonido de su pasado intentando reclamar su territorio. Se enderezó, soltando suavemente la mano del bebé. Su postura cambió instantáneamente. El tío amoroso desapareció. El tiburón de los negocios, frío y letal, ocupó su lugar. Pero esta vez, el tiburón no defendía dinero. Defendía sangre. «Quédate aquí con él», le ordenó a Elena en voz baja, pero con una autoridad absoluta. «No salgas bajo ninguna circunstancia. Tápale los oídos si gritan». «Es ella», susurró Elena, con el terror volviendo a sus ojos. «Vino por mí». «No», dijo Roberto, caminando hacia la puerta del box, cojeando pero con la cabeza alta. «Vino por su sentencia. La caída de la reina de hielo». Roberto salió de la UCI y cerró la puerta de cristal tras de sí, bloqueando el sonido y la visión. Se paró en medio del pasillo, como un guardián en las puertas del infierno, esperando. Al final del corredor, Soraya avanzaba como una tormenta de diseño. Vestía un traje de sastre blanco impecable, gafas de sol oscuras, a pesar de estar en interiores, y un bolso de marca que costaba más que el equipo médico que mantenía vivo a Paquito. Detrás de ella venía un hombre con una cámara de video y 2 guardias de seguridad del hospital que intentaban, inútilmente, detenerla. «Suéltenme, soy la esposa de Roberto Valdés. Tengo derecho a ver a mi marido», chillaba ella, asegurándose de que su voz se proyectara lo suficiente para cualquier testigo.
Al ver a Roberto parado allí, sucio, con la ropa rota y aspecto de mendigo, Soraya se detuvo en seco. Se quitó las gafas de sol con un gesto teatral. Su mirada recorrió a su esposo de arriba a abajo con una mezcla de asco y triunfo. «Dios mío, Roberto», exclamó cambiando su tono a uno de falsa preocupación, claramente actuando para la cámara que traía detrás. «Mírate, estás totalmente desquiciado. El abogado me dijo que tuviste un brote psicótico. Vine tan pronto como pude para llevarte a una clínica de reposo». Hizo un gesto al camarógrafo para que grabara. Era su jugada maestra, pintarlo como un loco para anular sus decisiones legales y tomar el control de los activos. Roberto no se movió, no gritó, solo la miró. Y en esa mirada había tal vacío de emoción, tal ausencia de amor o incluso de odio, que Soraya titubeó por un segundo. «Apaga esa cámara», dijo Roberto. Su voz no era alta, pero tenía el filo de una navaja. «Si esa cámara sigue grabando en 3 segundos, te la haré tragar, lente incluida». El camarógrafo, intimidado por la violencia latente en la voz del hombre, bajó el equipo inmediatamente, mirando a Soraya con duda. Soraya bufó, impaciente. «No le hagas caso. Está delirando. Roberto, cariño, por favor, deja de hacer el ridículo. Esa mujer, esa criada, te ha lavado el cerebro. ¿Dónde está? ¿Y el bastardo ese? Seguro ya se murió y estás aquí haciendo un drama innecesario. Vámonos a casa. Tengo una cena de caridad esta noche y...» «Cállate», la interrumpió Roberto. Fue una palabra simple, pero dicha con tal peso que resonó en el pasillo. Roberto dio un paso adelante. El dolor de su rodilla ya no importaba. Paquito está vivo. Y va a vivir. Y lleva mi apellido. Soraya soltó una carcajada incrédula, cruel. «¿Tu apellido? ¿Le diste tu apellido al hijo de la sirvienta?» «Roberto, esto es patético incluso para ti. ¿Qué dirán en el club? ¿Que adoptaste a la mascota?» Roberto acortó la distancia hasta quedar a medio metro de ella. Podía oler su perfume caro, un olor que antes le gustaba y que ahora le revolvía el estómago. Ese niño no es la mascota. Ese niño es el hijo de Alejandro. La sonrisa de Soraya se congeló. Su rostro palideció visiblemente bajo las capas de maquillaje. Ella sabía quién era Alejandro. Roberto le había contado la historia de su hermano muerto, el único punto débil de su marido. «¿Qué?», balbuceó ella. «Eso es imposible. Alejandro murió virgen y solo. Tú lo dijiste». «Mentí. O me mintieron. No importa». Roberto dio otro paso, obligándola a retroceder. «Lo que importa es que ayer tú intentaste matar a mi sobrino. Lo dejaste bajo la lluvia, sabiendo que era un bebé, sabiendo que había tormenta. Le negaste comida. Le negaste refugio. Eso se llama intento de homicidio calificado con alevosía». Soraya recuperó la compostura, cruzándose de brazos, defensiva. «No seas ridículo. Era disciplina. Es mi casa, yo pongo las reglas. Si se mueren de frío es porque son débiles. No es mi culpa que su genética sea inferior». Roberto asintió lentamente, como si confirmara una hipótesis científica. «Ahí está. Esa es la mujer con la que dormí 5 años. Un monstruo». Roberto metió la mano en el bolsillo de su pantalón sucio y sacó un sobre arrugado que le había dejado Méndez. Se lo extendió. «Toma». Soraya lo miró con desconfianza. «¿Qué es esto?» «Tu libertad», dijo Roberto. «O lo que queda de ella. Son los papeles del divorcio. Irrevocable, causal de conducta criminal y crueldad extrema. Y junto a eso, hay una orden de desalojo». Soraya agarró el sobre y lo rompió sin abrirlo, tirando los pedazos al suelo con furia. «No puedes hacerme esto. Tengo derechos. La mitad de todo es mío. Soy Soraya Valdés. Te voy a destruir en la prensa. Diré que abusaste de mí. Diré que te acostaste con la criada». Roberto sonrió. Fue una sonrisa triste, cansada, pero genuina. «Hazlo. Di lo que quieras. Llama a la prensa. De hecho, espero que lo hagas, porque tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa». Los ojos de Soraya se abrieron como platos. Se había olvidado de las cámaras. «Las cámaras del jardín», continuó Roberto implacablemente. «Las cámaras de la entrada.
Se ve perfectamente cómo Elena te suplica. Se ve cómo la empujas hacia afuera. Se ve cómo te sientas a tomar té mientras ellos se mojan. Y el audio es maravilloso, Soraya. Se escucha cada insulto. Se escucha cuando dices que se mueran. Roberto se inclinó hacia ella, susurrando el golpe final. Mi abogado ya envió copias a la fiscalía. Y por si acaso también a tus amigas del club de beneficencia. A esas que tanto te importa impresionar. Para cuando llegues a tu casa a hacer las maletas, ya serás la paria social más famosa del país. Nadie te va a abrir la puerta, Soraya. Estás acabada. Soraya tembló. Por primera vez en su vida, el miedo real la invadió. No miedo a perder dinero, sino a perder su estatus, su imagen, su todo. Miró a su alrededor. Los guardias de seguridad la miraban con desprecio. El camarógrafo había guardado la cámara. Estaba sola. Roberto intentó cambiar de táctica, su voz quebrándose, buscando lástima. Bebé, por favor. Estaba estresada. Podemos hablarlo. Podemos ir a terapia. No me hagas esto. Yo te amo. Roberto la miró con una frialdad absoluta. Tú no amas a nada que no seas tú misma. ¿Y yo? Yo ya no te odio. Simplemente, ya no existes para mí. Se giró hacia los guardias de seguridad. Sáquenla de aquí. Si vuelve a pisar este piso, llamen a la policía y muéstrenles la orden de restricción que mi abogado dejó en administración. ¡No! ¡Roberto! ¡No puedes dejarme así!, gritó Soraya mientras los guardias la tomaban por los brazos, perdiendo toda su elegancia, pataleando como una niña malcriada. «Soy tu esposa. Merezco respeto». Roberto ni siquiera se giró para verla ser arrastrada por el pasillo. Se quedó mirando la puerta de la UCI, donde su verdadera familia lo esperaba. Se limpió una mancha de barro de la manga, respiró hondo el aire a desinfectante y sintió por primera vez en años que el aire era puro. Abrió la puerta de cristal y entró de nuevo en el box. Elena lo miró, asustada por los gritos. ¿Se fue?, preguntó. Roberto se sentó a su lado, tomando la mano de Elena y la mano del bebé, cerrando el círculo. Sí, Elena. Se fue. La tormenta ha pasado. Ahora solo queda reconstruir. Miró al bebé, que dormía plácidamente a pesar del alboroto, y supo que la reconstrucción sería dura, pero sería la obra más importante de su vida. El millonario había perdido una mansión y una esposa trofeo, pero había ganado un alma, y ese era un negocio que estaba dispuesto a hacer cualquier día de la semana. La resolución y el renacer, el epílogo del alma. 3 días después de la tormenta, el sol brillaba con una insolencia maravillosa sobre la ciudad. Pero no era el sol lo que calentaba la habitación privada del hospital. Era la risa. Una risa pequeña, burbujeante, parecida al sonido de agua fresca corriendo sobre piedras. Paquito reía. Ya no había tubos en su garganta. Ya no había monitores pitando con urgencia de muerte. Solo había un bebé sentado en la cama, con las mejillas recuperando un color rosado saludable, jugando con un oso de peluche gigante que Roberto había mandado traer, un oso tan grande que casi no cabía por la puerta. Elena estaba terminando de guardar las pocas cosas que tenían en una bolsa de plástico. Sus movimientos eran lentos, pausados, como si tuviera miedo de romper la magia del momento. Ya no llevaba el uniforme de enfermera azul. Llevaba un vestido sencillo de algodón amarillo, un color que Roberto había insistido en comprarle porque decía que ella necesitaba llevar el sol puesto. Roberto entró en la habitación. Ya no parecía un náufrago. Estaba afeitado, limpio, vestido con unos pantalones de lino y una camisa remangada, informal, relajado. Pero lo más importante no era su ropa, sino que ya no cojeaba. O al menos, el dolor de la rodilla había pasado a ser un recordatorio secundario frente a la alegría de ver a su sobrino sano. «El coche está listo», dijo Roberto, apoyándose en el marco de la puerta, cruzado de brazos, mirando la escena con una sonrisa que le llegaba a los ojos. Una sonrisa que sus empleados de la empresa jamás habían visto. Elena se detuvo y abrazó la bolsa contra su pecho. Miró a Roberto y luego bajó la vista, mordiéndose el labio. El miedo, ese viejo compañero, todavía rondaba. «¿A dónde vamos, Roberto?»,
preguntó ella en voz baja. Aún le costaba tutearlo, aunque él se lo había pedido 1000 veces. No puedo volver a esa casa. No después de... No puedo ver ese árbol. No puedo ver el jardín. Siento que si vuelvo ahí, voy a escuchar los truenos otra vez. Roberto se acercó a ella. Tomó la bolsa de plástico de sus manos y la dejó sobre la silla. Luego, tomó las manos de Elena entre las suyas. No vamos a volver a esa casa, Elena. Esa casa murió el día de la tormenta. Vamos a ir a nuestra casa. Elena lo miró confundida. Pero es el mismo edificio. Las paredes son las mismas, sí. Pero todo lo demás ha cambiado. Soraya ya no está. Sus cosas ya no están. He mandado quitar todos los muebles de la sala principal. Esas alfombras blancas, esos sofás intocables, todo está en la basura. He contratado a un equipo para que pinte, para que abra las ventanas, para que entre la luz. Y el árbol. Roberto hizo una pausa, mirando a Paquito que intentaba morder la oreja del oso. Iba a cortarlo, confesó Roberto. Mi primer instinto fue mandar cortar ese árbol maldito. Pero luego pensé, ese árbol los protegió. Sus ramas pararon lo peor del agua. Así que mandé poner un columpio fuerte y seguro, para que Paquito juegue bajo su sombra, no para que sufra bajo ella. Vamos a reescribir la historia, Elena. No vamos a huir. Elena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero esta vez no las dejó caer. Asintió, confiando en él, confiando en el nuevo patriarca. Roberto cargó a Paquito en sus brazos. El bebé, reconociendo a su salvador, apoyó la cabeza en el hombro del tío con total confianza. Salieron del hospital no como víctimas, sino como una familia forjada en el fuego. El viaje de regreso fue silencioso, pero tranquilo. Cuando el auto entró por la gran reja de hierro, Elena se tensó instintivamente. Pero al ver el jardín, soltó el aire. Ya no se veía gris y amenazante. El césped estaba cortado, verde brillante. Y efectivamente, colgando de la rama más robusta del árbol antiguo, había un columpio de madera con cuerdas nuevas. No había rastro del barro, ni del sufrimiento. Al entrar en la casa, el cambio era aún más radical. El frío aire acondicionado de museo había sido reemplazado por una brisa natural que entraba por los ventanales abiertos de par en par. La sala estaba vacía de los muebles pretenciosos de Soraya. En su lugar, había espacio para correr, para jugar. El personal doméstico estaba formado en el vestíbulo. Marta y Juana, las que habían tenido miedo de ayudar, estaban allí, con la cabeza baja, avergonzadas. Roberto se paró frente a ellas con Paquito en brazos. «Escuchen bien», dijo Roberto con voz firme pero tranquila. «Las cosas han cambiado. A partir de hoy, Elena no es una empleada. Elena es la madre de mi sobrino y la señora de esta casa en funciones hasta que ella decida qué quiere hacer con su vida. Quien no pueda tratarla con el respeto que se merece una reina, puede pasar por contabilidad, a recoger su liquidación y marcharse ahora mismo». Nadie se movió. Juana dio un paso al frente, con los ojos llorosos. «Perdónenos, don Roberto. Perdónenos, señora Elena. Teníamos miedo. La señora Soraya, ella nos amenazaba también». Elena, con su corazón inmenso, se acercó a Juana y le puso una mano en el hombro. «Ya pasó, Juana. Todos teníamos miedo. Pero ya no. Ahora ayúdame a preparar una mamila, que este niño come como si fuera un león». La tensión se rompió. La casa, por primera vez, se sintió como un hogar. Esa noche, después de acostar a Paquito en una cuna nueva instalada en la habitación contigua a la de Roberto, porque Roberto se negaba a tenerlo lejos, Elena bajó a la sala con algo en las manos. Era un objeto plano, envuelto en papel periódico viejo. Roberto estaba sentado en el suelo de la sala vacía, revisando unos planos con su arquitecto para remodelar la cocina y hacerla el corazón de la casa. Al verla, dejó los papeles. «¿Qué traes ahí?», preguntó. Elena se sentó frente a él cruzando las piernas, sin formalidades. «Es lo que le dije en el hospital, el cuadro. Lo pintó Alejandro cuando supo que yo estaba embarazada. Dijo que era su visión del futuro.
Elena desenvolvió el paquete con cuidado. El cartón estaba un poco doblado en las esquinas por la humedad del cuarto de servicio, pero la pintura estaba intacta. Roberto contuvo el aliento. Era una pintura simple, hecha con acrílicos baratos, pero tenía una fuerza emocional devastadora. Mostraba a un hombre de espaldas, sosteniendo la mano de un niño pequeño, caminando hacia un horizonte lleno de luz. El hombre del cuadro no era Alejandro. Tenía los hombros anchos de Roberto, la postura firme de Roberto. «Él siempre supo que usted cuidaría de él», dijo Elena con la voz entrecortada. «Incluso cuando él no podía volver, él sabía que su hermano mayor era un refugio. Él lo pintó a usted, Roberto. Esta pintura es su perdón». Roberto tomó el cartón con manos temblorosas. Pasó los dedos por la figura pintada. Lloró. Lloró en silencio, liberando 20 años de culpa. 20 años de pensar que su hermano lo odiaba. Alejandro lo había pintado como un protector, no como un tirano. «Lo vamos a enmarcar», dijo Roberto, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Lo vamos a poner en la entrada, para que sea lo primero que vea cualquiera que cruce esa puerta. Que sepan que esta casa la protege el amor de dos hermanos». Un mes después, la justicia llegó, no con un mazo, sino con un titular de periódico. Roberto estaba desayunando en la terraza, ahora llena de juguetes, cuando Méndez, el abogado, llegó con una sonrisa satisfecha y un diario bajo el brazo. «Pensé que te gustaría ver esto», dijo Méndez, dejando el periódico sobre la mesa. El titular en la página de sociales era brutal. «El ocaso de una dama, Soraya Montenegro expulsada del club de damas por escándalo de crueldad infantil». «Al parecer», dijo Méndez, sirviéndose café, «el video de seguridad se filtró accidentalmente a la junta directiva del club. Nadie quiere asociarse con ella. Sus tarjetas están canceladas. Intentó vender una exclusiva a una revista, pero la revista la rechazó porque los patrocinadores amenazaron con retirarse si publicaban una sola palabra de ella. Es una paria, Roberto. Está viviendo en un hotel barato en las afueras y, según mis fuentes, está buscando trabajo como recepcionista». Roberto miró la foto de Soraya en el periódico. Se veía demacrada, furiosa, escondiéndose de una cámara. No sintió alegría. No sintió venganza. Simplemente sintió indiferencia. Pasó la página del periódico. «Que Dios la perdone», dijo Roberto, cerrando el capítulo para siempre. «Porque yo ya me olvidé de ella». «¿Cómo va el trámite de adopción plena?» «Impecable. El juez firmará la semana que viene. Francisco Valdés será tu hijo ante la ley y ante Dios. ¿Y Elena?» «Bueno, los papeles de su beca universitaria están listos». «Enfermería, ¿verdad?» «Sí», dijo Roberto, mirando hacia el jardín donde Elena estaba enseñando a Paquito a dar sus primeros pasos sobre la hierba. «Va a ser la mejor enfermera del mundo. Pero primero, va a ser libre». Epílogo. 1 año después. El cielo estaba gris otra vez. Nubes oscuras se arremolinaban sobre la ciudad, prometiendo otra tormenta tropical severa. En el jardín de la mansión Valdés, el viento comenzaba a agitar las hojas del gran árbol antiguo. Las primeras gotas, gordas y pesadas, empezaron a caer, golpeando la tierra y liberando ese olor característico a lluvia y vida. Roberto salió a la terraza. Llevaba a Paquito, ahora un niño robusto y risueño de casi 2 años, en sus hombros. Elena salió detrás de ellos, vestida con su uniforme de estudiante universitaria, mochila al hombro, recién llegada de clases. «Va a caer fuerte», dijo Elena, mirando al cielo. Pero ya no había miedo en su voz. Había respeto, pero no terror. «Sí», dijo Roberto. «Es una buena lluvia». De repente, Paquito señaló hacia el jardín y gritó: «¡Agua! ¡Agua!». Roberto miró a Elena. Ella sonrió y asintió. «¿Por qué no?», dijo ella. Roberto bajó al niño de sus hombros. Los tres, sin paraguas, sin impermeables, caminaron hacia el centro del jardín, justo debajo del árbol donde había comenzado la pesadilla. La lluvia se soltó con fuerza. El agua caía a cántaros, empapándolos en segundos, pero esta vez no había frío. Roberto se echó a reír,
levantando la cara hacia el cielo, dejando que el agua lavara cualquier rastro residual de su pasado. Elena tomó a Paquito de las manos y comenzaron a girar, chapoteando en los charcos, saltando, gritando de alegría. El millonario, con su ropa cara arruinada otra vez, se tiró al pasto mojado y rodó con su sobrino, haciéndole cosquillas. El niño reía a carcajadas, una risa pura y limpia que resonaba más fuerte que los truenos. «¡Míranos, Alejandro!», gritó Roberto al cielo, abrazando al niño contra su pecho, empapados y felices. «¡Míranos! ¡No tenemos frío!». Elena se sentó junto a ellos en el pasto mojado, abrazándolos a los dos. Eran una escultura de amor bajo la tormenta. Ya no importaba si llovía o si salía el sol. Ya no importaba el dinero o la pobreza. Habían aprendido la lección más importante de todas: que el verdadero refugio no es un techo, sino los brazos de alguien que te ama. Y mientras la lluvia seguía cayendo, limpiando el mundo, Roberto Valdés supo que era el hombre más rico de la tierra. No por lo que tenía en el banco, sino por lo que tenía entre sus brazos. Fin.